Hola, bienvenidos a mi canal. Si estás acá es porque escuchaste la sinopsis del Club de los Psicópatas. Si aún no lo has hecho, acá arriba te dejo el link para que vayas a ver ese video. No escuches este sin antes haber visto la sinopsis para que disfrutes mejor del contenido. Esta primera parte consta de 15 minutos. Déjame tu opinión en los comentarios si te parece muy corto o prefieres más tiempo por cada publicación. Y recuerda, suscríbete a mi canal, dale like al video y activa la campanita para que no te pierdas nada de esta gran historia. John Kassenbach, el Club de los Psicópatas. Primera parte. Un lunes, 12:47 p.m., hora central europea. El joven oficial a cargo de reconstruir los accidentes de tránsito en la pequeña ciudad francesa de Clichy-sur-Marne sentía un intenso odio hacia su trabajo, pero lo disimulaba con su acostumbrado comportamiento pasible. Era la primera misión que se le asignaba desde que se unió a la fuerza, 17 meses atrás, y pensó que sería una manera rápida de impulsarse y dar el salto a otra división más interesante y agitada. Armas, persecuciones automovilísticas, esposas y enérgicos interrogatorios a criminales. Pero no, ese era un empleo sin futuro carente de todo. Excepto este vehículo que viajaba en los carriles que van hacia el norte e ignoró un letrero de alto total. Chocó con el camión que pasaba hacia el este en la carretera 9. La medición de las marcas de derrape y la evaluación de las declaraciones de los testigos indican que el vehículo culpable se desplazaba a una velocidad mayor a la marcada en los postes, etcétera, etcétera, etcétera. Ad nauseam. Un accidente igual al siguiente, y cuando una colisión tenía como consecuencia heridas serias o fatalidades, lo cual habría sido más interesante, la investigación de seguimiento siempre se le asignaban a un oficial veterano. Esta práctica lo frustraba al extremo. Había pasado toda la mañana en el sitio de colisión más reciente, equipado con una cinta métrica, tomando fotografías y tratando de no oír la indignación y las acusaciones que acompañaban a casi todos los siniestros viales. ¿Fue tu culpa? No lo fue. Si hubiera prestado atención. Se preguntaba todo el tiempo cuándo podría ser su transferencia a la división de tránsito, o algo más emocionante, como narcóticos u homicidios, incluso robo u ofensas sexuales. Cualquier sitio donde ya no tuviera que escuchar a gente mentir sobre luces rojas, luces verdes, señales de alto, rotondas y quién tenía la preferencia de paso. Para cuando había recolectado todas las declaraciones y mediciones y regresado a su escritorio, se le había ido a mediodía. Los otros miembros de la unidad salieron a almorzar, por lo que se encontraba solo en el pequeño laberinto de escritorios. Encendió su computadora e inició sesión. Tenía la intención de subir fotografías y empezar a hacer los diagramas, la parte preliminar del reporte que se enviaría a las compañías de seguro. Sin embargo, la bienvenida se le dio una fotografía del tamaño de la pantalla. Estuvo a punto de caerse de la silla. Un cadáver, a todo color. Sujetó con fuerza los bordes de su escritorio y se inclinó hacia el frente. Una mujer joven, más o menos de su edad. Vio que le habían cortado la garganta. Tenía los ojos abiertos, mirando hacia el cielo en blanco, fríos. Una violenta muerte había reemplazado el miedo de su rostro. Joven, cabello oscuro, ojos negros, profundas manchas de sangre café rodeaban su cabeza hundida en la tierra arenosa. Desnuda, le habían arrancado del cuerpo la ropa en tiras que luego dejará un montón junto a su torso. Parecía estar en un campo terregoso. No podía ubicar el lugar. No se parecía en ningún sitio conocido. En la parte inferior de la fotografía había algo escrito. Se quedó mirando. Árabe, cirílico, sánscrito y varios caracteres japoneses o chinos, todos unidos formando una combinación de palabras indescifrables. Nada de francés. Ni siquiera algo de alemán o español que hubiera podido traducir con lo que recordara en sus días de escuela y de las clases de idioma. El joven oficial de tránsito observó la fotografía con detenimiento. Debe ser falsa, pensó. Alguien me está jugando una broma. Pero no es 1 de abril. Parecía real. Su primer reflejo fue tirarla al cesto de la basura, eliminarla de su computadora, retomar su trabajo. No lo hizo. Con los ojos aún fijos en la imagen,
Abrió una ventana nueva en la pantalla e inició un programa de traducción. Modificó el teclado para pasarlo al árabe y tecleó los símbolos con dificultad. El resultado fue: ¿no desearías? Pasó a cirílico. Fue difícil en ese teclado. No estaba seguro de haber hecho el cambio de la manera correcta. La traducción apareció: ¿saber quién? De inmediato cambió a sánscrito. Mató a la chica. Le tomó algunos minutos descifrar que las palabras finales estaban en caracteres de chino mandarín. La traducción era: ¿y dónde murió? El joven oficial tenía la boca seca. Sintió que su respiración se volvía más superficial. Nunca había sentido miedo en su trabajo, y en realidad no creía estar espantado, sino genuinamente perturbado. Era hábil en informática, no un experto, pero sabía lo suficiente para no tardar en encontrar la dirección IP donde se había originado la imagen. Cuando vio que se había generado a través de la sección de comentarios de una influyente agencia italiana de relaciones públicas dedicada a varias causas e individuos, que incluían desde políticos africanos destituidos hasta obstinadas empresas petroleras que trataban de evitar su responsabilidad financiera por derrames marítimos, por segunda vez pensó que estaba siendo objeto de una elaborada broma. No le parecía lógico. Volvió a ver la imagen. Estaba a punto de moverla a la papelera de la computadora. Movió el cursor sobre ella, pero se detuvo. Bajó las manos poco a poco. No seas estúpido. Alguien necesita enterarse de esto, pensó. Así que en lugar de tirarla, levantó el auricular del teléfono sobre su escritorio y llamó a un detective de crímenes graves por la línea interna de las oficinas. Era un detective al que solamente había visto una o dos veces, pero esperaba que lo recordara. «Sargento», le dijo el hombre que contestó su llamada, tratando de ocultar las dudas y el nerviosismo que contendían en su voz. «Tengo algo que creo que usted debería ver». Capítulo 1. Ese mismo lunes, unas horas más tarde, en una sala privada de chat electrónico, Delta escribió: «Misión cumplida, como lo prometí, y aquello encabezado para nosotros. Flicks franceses fabulosamente fastidiados por fantástica fotografía». Delta continuó: «Tengo una pregunta para todos. ¿Alguien ha experimentado con las técnicas más recientes de impresión de huella? En especial con el levantamiento de muestras útiles de pie muerta. ¿Las Gestapo en verdad pueden hacer eso?». Charlie respondió unos segundos después: «Posible, pero no probable. Todavía es muy ambiguo para los expertos en tecnología, incluso para los del FBI, Interpol, Scotland Yards. Y a veces lo intentan, cuando se constata que las víctimas le sujetaron en un punto fácil de identificar. Ha habido muy pocos positivos a lo largo de los años, pero todavía perseveran de vez en cuando. Revisen el arresto y acusación de Juan Carlos Ramírez en Madrid hace 6 años. El idiota mató a su esposa, de quien estaba distanciado, y afirmó que el culpable había sido el amante, lo cual no explicaba por qué la huella de su dedo índice estaba en la garganta de ella. Es decir, no era una maldita obviedad. Los otros sabían que Charlie conocía la historia de los temas que les interesaba». Bravo interrumpió poco después: «Buenas noches, Delta y los demás. Charlie está en lo correcto, sin lugar a dudas. Otro ejemplo de gente que piensa que la magia que hacen en programas de televisión como CSI es producto de la vida real y no de la imaginación. De algún escritor suelo tratando de hacer parecer los miembros del Gestapo como los expertos que no son. Sin embargo, así si usan guantes apropiados, se pueden eliminar hasta las posibilidades más remotas. Una advertencia: a veces incluso los guantes quirúrgicos de la mejor calidad dejan huellas parciales porque son demasiado finos, y los aceites corporales o el sudor pueden penetrar el látex. Lo recomendable sería usar 2 pares, o usar un segundo par de guantes de cuero sobre los de látex. Desháganse de ellos de la manera correcta después de usarlos». Lean el artículo publicado en la revista Journal of Forensic Research, volumen 23, edición 8, en marzo pasado. Bravo era el mejor de todos para leer y explicar reportes científicos. Los otros notaron que inició su comentario con buenas noches, pero estaban conscientes de que podría no ser de noche donde él se encontraba. Easy dijo de inmediato: «No hay problema, solo no suden». Era el más bromista del club. Delta respondió al instante:
LOL, cierto. Gracias a todos, súper. Me perdí de ese artículo. Por supuesto. Me pierdo casi todos. Es mi culpa. Queríamos sin Bravo y su voracidad como lector. En fin, como se mencionó, es un consejo genial. Tal vez Delta era más joven que el resto, pero en lo personal, varios tenían sus dudas, y quizás había mentido cuando escribió. Me perdí ese artículo, ya que con frecuencia sonaba más bien como un tipo estudioso. Le gustaba usar un lenguaje hasta cierto punto de la moda, sobre todo un habla coloquial estereotipado. Más de un miembro del club pensaba que había adoptado esa forma de hablar de internet o de estudiar diálogos de novelas juveniles. Nadie nunca lo mencionó, pero uno o dos especulaban que podría ser maestro de preparatoria. En cualquier caso, reconocían que empleaba un lenguaje adolescente de forma aleatoria para ocultar su verdadera edad, y por eso daban por hecho que su tono y todas sus construcciones y matices eran falsos. Nunca lo increparon por ello. No había ninguna razón importante para hacerlo, cada uno a su estilo tomaba medidas similares para ocultar quién era en realidad. Sabían que los otros habían hecho lo mismo, así que la situación estaba equilibrada. Además, disfrutaban de las cosas que hacía Delta cuando no estaba escribiendo Oh My God o What the Fuck. Había establecido un elevado nivel de logros en el campo de interés común y a todos les deleitaba la idea de ponerse a su altura. Easy escribió: me gusta esa palabra, voracidad, nos va bien, ¿no creen? Delta envió el emoji de las manos aplaudiendo, entonces empezaron a despedirse. Hasta pronto muchachos, debo irme. Necesito preparar el siguiente proyecto. Tal vez deba partir dentro de poco. Bravo le advirtió: Delta, recuerda que lo que a menudo hace tropezar a tipos como nosotros no es el planteamiento y la ejecución, sino la limpieza posterior. Y se añadió: cierto. Alpha, encargado de moderar el chat, habló por todos al escribir, ansioso de ver los resultados. Era una tautología, no era necesario aclararlo, como tampoco era necesario aclarar que cada uno estaba involucrado en su proyecto personal, e igual de impaciente por presumirlo a los demás. Delta respondió: pronto muchachos. Ustedes siempre me dicen que no debo precipitarme. Estoy tratando de hacer las cosas con calma. Todos sabían que era cierto, no lo expresaban de forma abierta, pero opinaban que Delta solía abordar los proyectos con prisa y que era un poco impulsivo al tratar de satisfacer sus deseos. Alpha continuó: bien, excelente, reunámonos todos en línea en 2 días, misma hora, y Delta, tal vez puedas compartir algunos detalles entonces. Hubo una ráfaga de ok's, pero de pronto, antes de que pudieran salir y cerrar la sesión de chat electrónico, vieron un nuevo e inesperado mensaje en sus pantallas. Suckgold 2 se ha unido a la conversación. Este nombre de usuario les era desconocido a todos. Hasta ese momento nadie había invadido su privacidad. Demasiadas capas de codificación, sus conversaciones habían sido maculadas desde que crearon la sala de chat. Los detalles se compartían y se ocultaban. Esta nueva presencia los perturbó a todos. Repentinos brotes de ansiedad ante la idea de verse expuestos. Ninguno era propenso al pánico, pero en ese instante, los 5 empezaron a dar el clic electrónico para salir, aunque no antes de ver. Suckgold 2 escribió: ¿quiénes son, muchachos? ¿Son reales? Me parecen un montón de chiflados, perturbados, enfermos. 2 años antes, Alpha se sintió sorprendido y complacido, en igual medida cuando Bravo, el primero de lo que luego sería un grupo de 5, respondió a su publicación inicial. No esperaba que le contestaran tan rápido, en especial tomando en cuenta los firewalls que había instalado para garantizar un anonimato absoluto mientras conversaban en el sitio. Al principio, Alpha solo deseaba añadir algo a un blog personal, pero la necesariamente discreta naturaleza de su primera conversación en línea lo hizo cambiar de opinión muy pronto. Por eso creó por medios electrónicos la sala privada de chat e invitó a Bravo a que se uniera. En los meses siguientes se sumaron Charlie, Delta e Easy, quienes también respondieron de manera intrigante a aquella primera publicación de Alpha. No eran mafiosos ni novatos, pero eran inteligentes, sofisticados, elocuentes y jóvenes para ser asesinos. Alpha sería la eminencia grise del grupo. El límite fue 5. Alpha creía que manejar a más sería difícil y los haría vulnerables. Después de sus primeras conversaciones tentativas por este medio electrónico, y de que los otros desplegaran sus acreditaciones para que él estuviera seguro de que ninguno era un ansioso y astuto detective de un país lejano o a la vuelta de la esquina en su propio vecindario. Alpha insistió en cerrar la participación con esas 5 identidades,
Los hombres no tuvieron inconveniente en respetar ese límite. El 5, número non, les pareció peculiar y apropiado. Un equipo de baloncesto cercano a pesar de que nunca se habían encontrado cara a cara, debido a la naturaleza de lo que compartían, como sucedía en los grupos de apoyo para adictos o alcohólicos en recuperación, o para víctimas de crímenes. Todos parecían poseer cualidades y experiencias que podían ayudar a los otros. Cada uno era capaz de responder a las distintas preguntas de carácter específico que surgían de vez en cuando. No tardaron mucho en creer que eran amigos o al menos una especie de amigos, ya que en su vida personal cada uno había usado los contactos sociales de manera diferente, con necesidades diversas y enfocándose en finalidades distintas. No estaban seguros del nombre de los otros, ni de su edad ni ubicación. Solo de vez en cuando llegaban a relacionar algún impactante encabezado de los diarios o un desgarrador reporte noticioso en televisión, con preguntas que se habían hecho en el club, y eso les daba cierta idea. Hasta ese momento, nadie había tenido un mal gusto de preguntar respecto a esas conexiones. También preferían usar el inglés para comunicarse. Nunca nadie preguntó si sería más fácil hacerlo en sueco, finlandés o japonés. En privado sabían que todos eran estadounidenses, porque las actividades cotidianas que decían realizar eran tan típicas como la tarta de manzana, el 4 de julio y el Super Bowl. Incluso asesinar.